El sol de mediados del siglo XX era un castigo de bronce sobre la hacienda Aguas Claras, un nombre que sonaba como una cruel ironía. Lo que antes había sido un imperio de ganado y pasto verde, ahora se resumía en un esqueleto de cercas caídas y un mar de polvo que se levantaba con el viento cálido, trayendo el olor a muerte y abandono. En el centro de este escenario de desolación, Helena, vestida con un luto que la gran ciudad consideraba elegante, pero que allí era solo una mancha oscura de desajuste, sentía la tierra agrietada bajo sus finos zapatos. Sus dedos, pálidos y delicados, se hundieron en el polvo seco, recogiendo un puñado de aquel suelo que era su única y maldita herencia. La tierra se escurrió entre sus dedos, como las últimas cenizas de una vida que ella conocía, una metáfora perfecta del futuro que se deshacía ante sus ojos, tan impotente y estéril como el suelo que ahora sostenía. La sombra de un hombre la cubrió como un buitre, y la voz de Antero, el capataz, sonó, áspera como una lija, cortando el opresivo silencio. No traía condolencias. Solo el desprecio acumulado por años de servidumbre a un patrón que protegía demasiado a su frágil hija. «Señorita, esta tierra no se riega con lágrimas», dijo él, escupiendo las palabras con una satisfacción mal disimulada. «Aquí no es lugar para orquídeas de invernadero. El sol quema y el trabajo agrieta las manos. Vuelva a la ciudad, a sus bailes y a sus lujos. Aquí usted solo sirve para estorbar y dar más trabajo». La humillación ardió en el rostro de Helena más fuerte que el sol, una bofetada invisible que la dejó sin aire y sin respuesta. La frase de Antero no fue solo una sugerencia, fue una sentencia, el eco de todas las miradas de desconfianza que la habían seguido desde que pisó allí, clavando en su alma la certeza de su completo y absoluto desamparo. Si te emocionan las historias de superación, donde la fuerza brota del dolor más profundo, suscríbete al canal para seguir el desarrollo de este viaje hasta el final. Herida por la crueldad de Antero, Helena corrió sin rumbo, tropezando en la tierra seca que parecía burlarse de sus zapatos inadecuados. El vestido de luto se adhería a su cuerpo sudoroso, una segunda piel de dolor y polvo. Se derrumbó cerca de un viejo pozo, el cuerpo sacudido por sollozos que no traían alivio, solo la confirmación de su fracaso. Allí, en aquel momento de total aniquilación, ella no era la heredera de Aguas Claras, sino una huérfana perdida, una delicada orquídea plantada a la fuerza en el suelo agrietado del sertón, sin raíces, sin agua, esperando solo marchitarse y morir. La humillación la había vaciado de cualquier resquicio de esperanza, dejándola con la amarga certeza de que su padre la había dejado en un mundo para el cual no la había preparado, un mundo que la devoraría viva. Fue en ese abismo de desesperación que surgió una figura, silenciosa como el atardecer. Leo, un viajero de hombros anchos y manos callosas, la observaba a la distancia, no con lástima, sino con una calma digna que era casi desconcertante. Sus ojos tenían la profundidad de la tierra y la paciencia de las estaciones. No dijo una palabra de consuelo. En cambio, caminó hacia una cerca cercana, donde un poste estaba caído y con una economía de movimientos que rozaba el arte, la reparó. El sonido de la madera encajando, firme y segura, fue lo primero funcional que Helena oyó en semanas. Aquel gesto simple, un pequeño orden en medio del caos, fue como una bocanada de aire en sus pulmones sofocados, la prueba silenciosa de que no todo estaba irremediablemente roto. La visión de aquella cerca reparada de pie contra el horizonte polvoriento encendió una minúscula chispa en las cenizas del alma de Helena. Era una chispa de algo que apenas reconocía, la voluntad. Por primera vez desde que llegó, no pensó en lo que había perdido, sino en lo que debía hacerse. Se levantó, limpiando el polvo del vestido,
y caminó hacia Leo, con la voz temblorosa, pero firme. «Quédate», dijo ella, las palabras sonando extrañas en su propia boca. «No tengo dinero para pagarte, pero tengo un techo y comida en la mesa. A cambio, necesito tus manos. Necesito a alguien que sepa cómo mantener las cosas en pie». La propuesta, nacida de la más pura desesperación, fue su primer acto como administradora, la primera piedra que ella misma colocaba en los cimientos de su nueva vida. Antes de Aguas Claras, la vida de Elena había sido una sinfonía de lujos y superficialidades en la capital. Criada por un padre sobreprotector que la veía como una joya para ser guardada en una caja de terciopelo, nunca conoció la necesidad ni el trabajo. Sus días estaban llenos de clases de piano, veladas literarias y la elección de vestidos para bailes que parecían interminables. El mundo real era un ruido lejano, ahogado por las paredes de su mansión. El amor de su padre era su fortaleza y su prisión, un escudo que la protegió de todas las asperezas de la vida, pero que la dejó terriblemente frágil y sin preparación. Su muerte no solo la dejó huérfana, sino que la despojó de su identidad, arrojándola desnuda y desprevenida a un campo de batalla del que no conocía las reglas. Mientras Elena intentaba encontrar su lugar, la amenaza real se movía en las sombras de las tierras vecinas. El coronel Ignacio, un hombre cuya ambición era tan vasta y árida como sus propias tierras, observaba Aguas Claras con la codicia de un depredador. Sus ojos fríos, pequeños y calculadores escondían una crueldad legendaria. Quería la hacienda, no solo por la expansión, sino por el valioso manantial de río que, según las leyendas, aún corría bajo el suelo seco. Comenzó su campaña de forma sutil, esparciendo rumores en el pueblo sobre la heredera inútil, pintándola como una señorita mimada y frívola que pronto vendería todo por una miseria. Envenenaba los pozos de la reputación de Elena, aislándola socialmente y preparando el terreno para su ataque final, seguro de que ella no resistiría por mucho tiempo. Los primeros días de Leo en la hacienda fueron de un silencio casi sagrado. Se comunicaban por medio de gestos y miradas, construyendo un puente de respeto mutuo sobre el abismo de sus diferencias. Las comidas eran sencillas, compartidas en la gran mesa de madera de la cocina, donde el único sonido era el del cubierto en el plato y el crepitar del fuego. Para Elena, que estaba acostumbrada a cenas repletas de conversaciones vacías, aquel silencio era nutritivo. La presencia tranquila de Leo era un ancla en su mar de ansiedad. Él no la juzgaba por su ignorancia, solo observaba y actuaba. Y en su competencia silenciosa, Elena encontró una estabilidad que no sentía desde la muerte de su padre. Lentamente, la casa comenzaba a parecer menos un mausoleo y más un refugio. La primera gran lección de Elena vino en la forma de un caballo, un animal fuerte y arisco al que ella temía. Leo la llevó hasta él, no con órdenes, sino con una sabiduría que venía de la propia tierra. «No luches contra él», dijo él con su voz baja y serena. «Él siente tu miedo. Respira, siente su fuerza y pídele que te preste un poco». Bajo su paciente guía, Elena aprendió a sentir los ritmos del animal, a confiar en su fuerza y a guiar en lugar de dominar. Cuando finalmente logró cabalgar por el campo, con el viento en el rostro y la sensación de poder pulsando bajo ella, sintió una libertad embriagadora. Fue su primera victoria real sobre su nuevo mundo, un acto de dominio que le enseñó que la verdadera fuerza no estaba en luchar contra la naturaleza, sino en volverse parte de ella. La pequeña chispa de progreso en Aguas Claras no pasó desapercibida. La respuesta del coronel Ignacio fue inmediata y cobarde. Una mañana, el pozo principal, la única fuente de agua segura de la hacienda, apareció dañado. La bomba saboteada con arena y escombros, un trabajo hecho al amparo de la noche.
El acto era cruel en su simplicidad, un golpe directo al corazón de la supervivencia de la hacienda. El agua se volvió escasa y fangosa, forzando a Leo y a Elena a un trabajo exhaustivo para buscar lo poco que quedaba en un arroyo lejano. El sabotaje era un mensaje claro. Cada paso que Elena diera hacia adelante sería recibido con un empujón violento hacia atrás. La guerra silenciosa había comenzado, e Ignacio demostraba que no tenía escrúpulos en jugar sucio para conseguir lo que quería. Con la necesidad de comprar piezas para la bomba, Elena se vio forzada a enfrentar al pueblo. El viaje fue una tortura silenciosa. Las personas que antes la reverenciaban como la hija del patrón, ahora la miraban con una mezcla de lástima y desdén. Las puertas de la cooperativa se cerraron con excusas baratas y en el almacén los precios subieron inexplicablemente. Los susurros la seguían como moscas, rumores plantados por Ignacio que florecían en el suelo fértil del chisme. Está en la ruina. No sabe lo que hace. Pronto le entregará las tierras al coronel. Cada mirada de reojo, cada puerta cerrada, era un ladrillo más en el muro de aislamiento que Ignacio construía a su alrededor. Una táctica para quebrar su espíritu y forzarla a creer que estaba completamente sola en aquella lucha. En una tarde de trabajo pesado, intentando reparar un canal, Leo sufrió un corte profundo en el brazo. La herida, aunque no era grave, sangraba abundantemente. Elena, superando su aversión inicial a la sangre, lo llevó a la cocina, y con manos que temblaban, pero que se volvían más firmes a cada segundo, limpió y vendó el corte. Aquel contacto físico, la proximidad de sus cuerpos en el silencio de la cocina, rompió una barrera invisible. Al cuidarlo, ella no era la patrona frágil, y él no era el empleado misterioso. Eran solo dos almas solitarias apoyándose mutuamente. La gratitud en los ojos de Leo, un brillo cálido y profundo, fue más elocuente que cualquier palabra. En aquel gesto de cuidado se forjó un vínculo más profundo, un afecto que brotaba silenciosamente en medio de la adversidad. La naturaleza, como para poner a prueba los límites de la nueva alianza, envió una tormenta avasalladora. Nubes oscuras se tragaron el cielo, y el mundo se transformó en un torbellino de viento y lluvia torrencial. Un rayo partió un árbol antiguo, y el sonido del trueno era como el rugido de una fiera. En medio del caos, una de las vacas, a punto de parir, se había alejado del rebaño, buscando refugio en un barranco peligroso. Sin dudarlo, Elena y Leo montaron sus caballos y se sumergieron en la furia de la tormenta. La lluvia cegaba, el viento azotaba y el miedo era un nudo en la garganta de Elena, pero la visión de la determinación en el rostro de Leo la impulsaba. La lucha contra los elementos era visceral, una batalla por la vida que los unía en un propósito común. Encontraron a la vaca en el momento exacto en que entraba en trabajo de parto, vulnerable y asustada. Trabajando juntos bajo la lluvia implacable, protegieron al animal y ayudaron en el nacimiento de dos becerros saludables. Elena, cubierta de lodo y agua, sintió el calor de la nueva vida en sus manos y lloró, no de tristeza, sino de una emoción abrumadora. Salvar a aquellas criaturas fue más que un acto de trabajo rural, fue un bautismo. Aquella noche, empapada y exhausta, sintió que finalmente pertenecía a aquella tierra. Había luchado por ella, sangrado con ella, y ahora presenciaba su milagro. La victoria contra la tormenta selló su alianza con Leo y solidificó su propia resiliencia. La señorita de la ciudad había muerto aquella noche y una nueva mujer había nacido del lodo. La pequeña victoria inspiró una nueva idea. Con la leche de las vacas que habían salvado y usando una receta antigua que encontró en los cuadernos de su abuela, Elena decidió producir queso artesanal.
Leo, con su conocimiento sobre los ritmos de la naturaleza, la ayudó a encontrar las mejores hierbas para sazonarlo. El proceso era meticuloso y exigía paciencia, algo que Elena estaba aprendiendo a cultivar. Cuando el primer queso estuvo listo, lo llevó a vender a un pueblo vecino donde la influencia del coronel Ignacio no llegaba. El producto, de calidad excepcional, fue un éxito. El dinero que ganó, el primero conquistado con el sudor de su propio rostro y la inteligencia de sus manos, le pareció más valioso que toda la fortuna que un día heredaría. Esa pequeña chispa de éxito fue suficiente para encender la furia final del coronel Ignacio. Para él, la resiliencia de Elena era una afrenta personal. Ya no veía a una mujer frágil, sino a una adversaria que se negaba a caer. La producción de queso era un símbolo peligroso, el símbolo de que Aguas Claras podría, contra todo pronóstico, florecer de nuevo. Decidido a aplastarla de una vez por todas, sacó su arma más poderosa. En una mañana fría, un oficial de justicia llegó a la hacienda con una notificación de ejecución de deuda. Era un documento antiguo y fraudulento, firmado por el padre de menores, Elena, que ponía la hacienda como garantía. Ignacio lo estaba cobrando todo. Elena tenía solo 48 horas para pagar una cantidad imposible o lo perdería todo para siempre. El ultimátum de 48 horas pendía sobre la hacienda Aguas Claras como una hoja de guillotina. Encerrada en el polvoriento despacho de su padre, Elena se sentía engullida por los fantasmas del pasado. Cada libro en la estantería, cada trofeo de ganado, cada fotografía en la pared, era un testimonio silencioso de un legado que estaba a punto de perder. La pequeña victoria con los quesos ahora parecía una broma cruel, una chispa de esperanza encendida solo para ser extinguida por la tormenta final. La desesperación era un veneno frío en sus venas, susurrando que Antero tenía razón, que el coronel tenía razón, que ella era solo una intrusa frágil destinada al fracaso. Lo había intentado con todas sus fuerzas, pero la marea de la crueldad y la deshonestidad era demasiado fuerte y se estaba ahogando. Entonces, un nuevo horror rasgó la noche. Un brillo anaranjado y siniestro comenzó a danzar fuera de la ventana, pintando las paredes del despacho con colores de pesadilla. Un olor acre a humo y pánico invadió el aire, seguido de gritos lejanos. Elena corrió hacia afuera y su corazón se detuvo. El granero, el corazón palpitante de su pequeña recuperación, el lugar donde guardaban los becerros recién nacidos y donde el olor a queso y esperanza se mezclaba, estaba siendo devorado por llamas voraces. El fuego se elevaba a los cielos como un monstruo hambriento, un ataque directo, una demostración de poder que no dejaba dudas. El coronel Ignacio no solo quería la tierra, quería aniquilar su alma, quemar cada vestigio de su resistencia hasta que solo quedaran cenizas. Leo, con el rostro marcado por una furia controlada, actuó con la rapidez de un rayo. Su voz, normalmente serena, se convirtió en una orden de acero, organizando a los pocos hombres leales que no habían abandonado la hacienda. Cubos de agua pasaban de mano en una batalla inútil contra el infierno de fuego. El calor era insoportable, el aire crepitaba con el sonido de la madera partiéndose y el mugido aterrorizado de los animales. Elena, paralizada por un instante por la magnitud de la maldad, vio el coraje de aquellos hombres luchando por algo que ya parecía perdido. No solo estaban tratando de salvar un edificio, estaban defendiendo un hogar, un último bastión de dignidad contra la tiranía que amenazaba con consumirlos a todos. De repente, en medio del caos, un sonido agudo de desesperación cortó el aire. Uno de los becerros, el mismo que Elena había ayudado a traer al mundo durante la tormenta, estaba atrapado dentro de la estructura en llamas.
Antes de que alguien pudiera detenerlo, Leo se lanzó al granero que crujía y amenazaba con derrumbarse. Para él, aquel becerro no era solo un animal, era un símbolo de la vida por la que habían luchado, una promesa de futuro. Verlo arriesgar su propia vida por aquella pequeña criatura fue para Helena un acto de amor tan puro y visceral que la sacudió, despertándola de su estupor. Aquel hombre que había llegado de la nada estaba dispuesto a morir por el futuro de aquella tierra, un futuro que ella misma estaba a punto de entregar. Mientras Leo luchaba contra las llamas físicas, Helena volvió corriendo al despacho, impulsada por una nueva urgencia. El sacrificio inminente de él encendió un fuego dentro de ella. No podía dejarlo luchar solo. Rebuscó en millones cajones, papeles, cualquier cosa, buscando un milagro, un arma que no fuera de agua o fuerza bruta. Sus manos, sucias de hollín, encontraron un objeto que siempre había evitado: el diario personal de su padre. No era un libro de contabilidad, sino una reliquia de su dolor y sus secretos. Con el corazón martilleando contra sus costillas, lo abrió, buscando no una solución, sino un último adiós, una última palabra de orientación de su amado padre. Las páginas revelaron más que recuerdos y anhelos. Entre anotaciones sobre el clima y el ganado, su padre había detallado, con una claridad dolorosa, la red de engaños tejida por el coronel Ignacio. Allí estaba la historia completa de la deuda fraudulenta, un préstamo forjado en un momento de desesperación del padre, con intereses abusivos y cláusulas ilegales. Y entonces la revelación final, el arma que tanto necesitaba, una página donde su padre había transcrito la confesión de un antiguo capataz de Ignacio, el testigo del fraude, que se había arrepentido antes de morir. La verdad, oculta durante años bajo el peso de la vergüenza de su padre, estaba ahora en sus manos, nítida, irrefutable y devastadora. En ese instante, el dolor del luto que la paralizaba se transmutó en una furia fría y cortante. El fuego de afuera pareció haber entrado en sus venas, quemando todo el miedo, toda la vacilación. Las lágrimas se secaron, y en su lugar surgió una determinación de acero. Aquella ya no era una lucha por la tierra, era una batalla por el honor de su padre, por la vida de Leo, por cada gota de sudor derramada por aquellos que creyeron en ella. La señorita de la ciudad estaba muerta y enterrada bajo los escombros de su antigua vida. La mujer que se alzó de sus cenizas era una guerrera, forjada en el fuego de la adversidad y armada con lo único más poderoso que la crueldad de un hombre: la verdad. No gritó, no llamó a nadie. Actuó con un instinto que no sabía que poseía. Corrió al establo, ensilló el caballo que había aprendido a dominar y galopó en la oscuridad, una amazona espectral cabalgando hacia la guarida del enemigo. El incendio a sus espaldas iluminaba su camino, un faro de destrucción que ahora servía como guía para su venganza. Cada golpe de los cascos del caballo en el suelo seco era un martillazo en su corazón, solidificando su resolución. Ya no estaba huyendo de su destino, estaba cabalgando para reclamarlo, para enfrentar al hombre que intentó robarle todo y mostrarle el poder de una mujer que ya no tenía nada que perder. La puerta de la casona del coronel Ignacio se abrió con un estruendo. Helena entró, con el cabello en desorden, el rostro manchado de hollín y los ojos brillando con una luz letal. Ignacio, que estaba en su despacho brindando por su victoria anticipada con una copa del mejor coñac, quedó paralizado por la aparición. Antes de que pudiera proferir una sola palabra de su arrogancia habitual, ella arrojó el diario abierto sobre su escritorio de caoba. Su voz no era alta, pero cortaba el aire como un cristal roto. «Su fiesta se acabó, coronel», dijo ella, cada sílaba cargada con el peso de la justicia. «Esta es la confesión, el fraude, su fin».
El rostro del coronel Ignacio se desmoronó, el color desapareciendo mientras leía las palabras que lo condenaban. El tirano, desenmascarado, era solo un hombre pequeño y patético ante la furia de la heredera que había subestimado. La caída del coronel Ignacio fue tan rápida y estruendosa como el incendio que había provocado. Desenmascarado por el coraje de Elena, su reputación, construida sobre el miedo y la mentira, se deshizo en polvo. La noticia de su fraude se extendió por la región como un viento de cambio, liberando a la comunidad del yugo de su tiranía. Mientras la justicia seguía su curso, algo más profundo sucedía. Leo emergió de los escombros humeantes del granero, exhausto y cubierto de hollín, pero vivo, con el pequeño becerro a salvo en sus brazos. Aquel acto de supervivencia, la imagen del hombre y el animal emergiendo de las cenizas, se convirtió en el símbolo de la resiliencia de Aguas Claras. La pérdida material fue inmensa, pero el espíritu de la hacienda, personificado en Leo y forjado en Elena, se había negado a arder. En los meses que siguieron, ocurrió un pequeño milagro. La misma comunidad que un día le dio la espalda a Elena, ahora aparecía en su puerta con herramientas en las manos y solidaridad en el corazón. Hombres, mujeres e incluso niños venían a ayudar a levantar el granero, a reparar las cercas y a arar la tierra. Veían en Elena ya no a la señorita de la ciudad, sino a una líder, una igual, una mujer cuya fuerza los inspiraba. Sus manos, antes pálidas y suaves, ahora eran callosas y fuertes, y su voz, antes vacilante, ahora guiaba el trabajo con una confianza tranquila. Ella no daba órdenes desde un porche. Trabajaba bajo el mismo sol, sudaba el mismo polvo y compartía el pan y el agua con todos, transformando a enemigos silenciosos en una nueva y leal familia. Cierto atardecer, de pie en una colina junto a Leo, Elena observó los campos que comenzaban a mostrar las primeras señales de verde, una tímida promesa después de las primeras lluvias. Finalmente entendió el verdadero legado de su padre. No eran las deudas ni la tierra seca, sino una semilla de fuerza que él había plantado en ella. Una semilla que permaneció latente en su alma hasta que la aridez de la vida y la lluvia de afecto de Leo la hicieron germinar. El amor entre ellos no necesitaba palabras. Era visible en la manera en que él la miraba, con un orgullo y admiración que reflejaba el de ella. Juntos, eran la prueba viviente de que las raíces más fuertes crecen en los suelos más improbables, nutridas por la adversidad y el respeto mutuo. La hacienda, rebautizada por Elena como Tierra Nueva, se convirtió en un faro de esperanza en la región. Las cosechas eran abundantes, el ganado estaba sano y los quesos artesanales se hicieron famosos por su calidad y por la historia que llevaban consigo. La prosperidad que floreció allí no fue solo material, sino espiritual. Elena y Leo, ahora socios en la vida y en el trabajo, construyeron un hogar donde la dignidad y el coraje eran los pilares principales, demostrando que un futuro abundante puede ser cosechado incluso después de la más devastadora de las sequías. Si tú también crees que la verdadera fuerza brota del coraje de empezar de nuevo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo para que más historias como esta puedan florecer. El sol poniente pintaba el cielo con tonos de oro y promesa, bañando la tierra nueva en una luz serena. Elena, ya no atormentada por el luto, sino vestida con la paz de quien ha encontrado su lugar en el mundo, tomó la mano de Leo, sintiendo la fuerza callosa que la había salvado de tantas maneras. La hacienda renacida era el espejo de su propia alma, fuerte, fértil y llena de vida. El ciclo de dolor se había roto, dando paso a un nuevo comienzo.
Ya no era la heredera de una tierra en ruinas, sino la matriarca de su propia historia. La prueba de que la verdadera cosecha, la que realmente importa, es el amor que florece en los suelos más áridos del corazón humano.